Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro, a la carta a los Romanos, al capítulo 1, donde nos quedamos. Y vamos a ir al verso 16 y el verso 17, vamos a estar ahí. Por favor, si puede mantener su Biblia abierta para que pueda meditar usted también en Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Tal vez tiene su Biblia ahí, que lo seguro es que tiene que tenerlo. Si anda una Reina Valera 1960, como título, El poder del Evangelio. Amén. Dice así, lo voy a leer. Bueno, todavía están hojeándolo, voy a esperar un segundo más. Ya pasó el segundo, vamos a leer. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Solo son dos versos. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bienvenido también, nos estaban visitando ¿qué se hizo? Tu amigo salió, pero por ahí lo saludan, por si no lo han saludado, es de Cuba también, ¿verdad? Amigo de mis hermanos. No, todos ahí conocidos, ¿verdad? Sí, todos ahí conocidos ya, todos. A veces se me va a mí, hermanos, de verdad, pero a veces me acuerdo. Sí, ahí perdónenme, pero no es. Hemos venido hablando acerca del libro de Romanos un poco, y hoy quisiera detenerme en estos versos. Y antes les recuerdo algunas cosas para que podamos introducirnos y mirar el texto y quizás poder disfrutarlo más. El tema de esta mañana es el Evangelio de Cristo. Y mire que en el mundo en el que estamos viviendo, hermanos, es que nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarnos del Evangelio de Cristo. Porque aunque esto tristemente es despreciado hoy en día por las personas, porque las personas nunca se detienen, hermano, a pensar, nunca se detienen a mirar el valor de estas cosas, sino que quieren arreglar sus vidas por su cuenta. Y es donde la fe cae. Por eso el Señor dijo en los últimos días, hablando de los últimos días, dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra?, preguntó. Y esto es lo difícil. ¿Y sabe usted dónde lo puede ver? Lo puede ver en que yo diría de verdad, porque las estadísticas eso dicen, el 95% de la población del mundo ya no tiene fe. Y una gran parte de esa población estamos aquí en Estados Unidos. Y ya no tenemos fe, y en los países así es, porque precisamente todo lo queremos hacer por nuestra cuenta. O sea, confiamos en lo que tenemos. Confiamos en el trabajo que me da de comer. Pero ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Quién me va a dar de comer?, decimos nosotros. Bueno, ahí es donde ya no hay fe. Porque usted, aunque no tenga trabajo y aunque pierda su trabajo, se lo quiten, lo que sea, usted va a seguir comiendo. Usted va a seguir comiendo, se lo garantizo. Yo sé lo que es eso y sé que usted va a seguir comiendo. Porque lo que pasa es que quien está a cargo se llama Dios Todopoderoso, no usted, ¿sí? Quien está a cargo se llama Dios Todopoderoso, no usted. Así es que es importante, y Pablo lo que va a hacer en este texto es increíble, de verdad. En esto que usted mira, Pablo está haciendo algo que bien podríamos decir la tesis, bien podríamos decir un resumen, pero del Evangelio. En 4 palabras sumamente poderosas, él resume el poder del Evangelio, ¿sí? Para que la gente entienda de una manera sencilla, en este caso los romanos, y hoy nosotros, que el Evangelio tiene el poder de cambiar, oiga esto, la eternidad de las personas.
Usted puede hacer que alguien cambie. Vamos a suponer, alguien que no tenga casa y usted tiene el dinero y le puede comprar una casa y usted le cambia la vida a esa persona. O alguien que no tiene para un tratamiento médico y usted paga ese tratamiento médico y usted le cambia la vida. Pero esa persona todavía va a morir, ¿verdad? Aun cuando viva un tiempo más. Pero el evangelio tiene el poder de cambiar la eternidad de las personas. Y esto es lo que verdaderamente tiene valor. Por eso el Señor Jesús dijo, hablando del valor del alma, dijo, ¿qué dará el hombre por su vida? ¿Qué dará el hombre por su alma? ¿De qué le vale al hombre si ganare el mundo, hablando de tener riquezas, y perdiere su alma? ¿Podrá el hombre pagar por su alma? No se puede. La única manera es el evangelio de Cristo. La única manera es la obra que Cristo hizo. Mira, hermano, vivimos en un mundo cada día más terrible, de verdad. A mí personalmente me asombra hacia dónde nos dirigimos, donde la sociedad se dirige. Cada día más. Las personas han dejado de discernir entre la verdad y la mentira. La gente ya no sabe qué es verdad y ya no sabe qué es mentira. Y por eso la gente camina, en su mayoría, el 95% de la población, hacia la perdición. Usted en esta iglesia, por la gracia de Dios, no porque yo me crea algo, de verdad por la gracia de Dios, y Dios sabe que es cierto lo que digo, ha oído cosas que yo no escuché durante más de 15 años de ser cristiano. Yo no escuché. Porque nunca veía yo en un mensaje a los pastores que conocí detenerse a darle el valor que merece. Toda la vida eran los mismos cuentos y las mismas repeticiones de cosas mundanas, valorando sus vidas de acuerdo a la bendición. O sea, si tengo, soy un hombre bien bendecido de parte de Dios. Pero eso no es cierto. Yo soy bendecido, aunque ahorita yo no tengo un centavo en la bolsa, pero yo estoy seguro por Cristo, no por mí, que si yo muero voy al cielo. Y esa es la mejor noticia que yo puedo tener, y esta es la mejor heredad que le podemos dar a nuestros hijos, y esto es lo más valioso que usted tiene, si en verdad lo tiene. Amén. El evangelio de Cristo. Así es que Pablo, después de presentarse, recuerdan que les hablé, después de revelarse a sí mismo en los versos anteriores, donde él está diciéndoles de por qué él quiere ir a verlos, de cuánto él ama a los romanos que nunca ha visto, pero de cómo él desea ir y compartirles la bendición que él tiene y de que ellos también puedan bendecir su vida. Después de esto, Pablo pasa a decirles, voy a decirlo así, el puré del evangelio. Él pasa a decirles, miren señores, esto es lo que a mí se me encargó darles a ustedes, el evangelio de Cristo. Y esto es lo mismo que usted y yo debemos de proteger en esta iglesia. Esto es lo mismo por lo que usted y yo debemos de luchar. Esto es lo mismo que nosotros debemos de repetirle a nuestros hijos hasta que nuestros hijos se lo queden. Y si yo me muero, que mi hijo entienda que lo más valioso en este mundo es el evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué el mundo está como está? ¿Sabe usted por qué los países sufren como sufren? Mire, no quiero meterme en esto, solo quiero dejar así. Pero yo estaba observando, ¿no?, al alcalde que ha quedado allá en Nueva York. Usted puede poner atención a eso que ha pasado. Y eso que ha pasado ahí es terrible, amados. Eso es terrible. Mire, estamos tan mal, de verdad, estamos tan mal, le digo, la mentira ha inundado este mundo entero, que todo el mundo está viendo para Gaza, ¿no?, por lo que ha pasado. Pero nadie mira para Nigeria, donde nuestros hermanos cristianos están siendo masacrados. Miles han muerto y a nadie le importa. Nadie quiere esforzarse, nadie quiere luchar por ellos, nadie quiere. Hasta estos últimos días que de veras la presión ha sido tan grande, es que se ha hablado del tema. Pero los matan y los matan y los matan. Y lo impresionante, hermano, es que nuestros hermanos nigerianos siguen creyendo. A pesar de tener a sus hijos muertos, sus esposas, esposos, pastores y líderes, siguen proclamando que Cristo es su única esperanza. Y no tienen nada, hermano, pero Cristo es su única esperanza. Y así debe de ser para nosotros. Si nosotros no nos volvemos gente cristiana de verdad,
que abracemos el evangelio y nos unamos para luchar, hermano, nosotros no vamos a aguantar. Porque esta gente sí está haciendo un plan. Esto sí le enseñan a sus hijos, vayan e introduzcanse y desde ahí destruyan a los cristianos, porque esto sí, mire, no se ha puesto a pensar usted por qué los musulmanes, y lo digo abiertamente, por qué ellos sí pueden matar a los cristianos, por qué nosotros no vamos y por qué no los matamos, porque somos cristianos, porque a nosotros el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Amén. A nosotros se nos manda a amar a nuestros enemigos, no a odiar a nuestros enemigos. Eso es del diablo y por eso ellos creen que pueden matar a todo el que se les antoje. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si esto está inundando el mundo, países tan desarrollados como Inglaterra, España, países supuestos del primer mundo y así más países allá en Europa, países que uno dice, ¿cómo es posible que esta gente supuestamente estudiada, supuestamente desarrollada, en este país de Suecia, un muchacho de Eritrea, ustedes les hemos hablado aquí de Eritrea, un país musulmán terrible, los cristianos ahí son encerrados en containers, de esos containers de hierro, y por la noche Eritrea es fríísimo en los desiertos, pero en el día eso es un horno por el desierto, y ahí están nuestros hermanos, sin comida, encerrados, por ser cristianos, solo porque les encontraron una Biblia. Nosotros no le hacemos eso a un musulmán, ¿verdad que no? ¿O sabe usted de alguna iglesia cristiana que tengamos algún musulmán cautivo, maltratándolo, dañándolo, ofendiéndolo? Porque a nosotros se nos manda a amar, hermanos. Amén. Y vamos a seguir así. Ahora, esto que le estoy diciendo no debe de ser ciego. Esto debe de ser con entendimiento, hermano. Mire, usted y yo nunca deberíamos de permitir tal cosa. Usted y yo deberíamos de hablar del evangelio con fuerza. Deberíamos de hablar del evangelio con poder ahorita que podemos todavía. Porque llegará un tiempo donde lo que están haciendo es planeando para que callar y silenciar todas las voces que quieran hablar. Porque el diablo lo que odia es a Cristo y a todo lo que está hecho a su imagen. Y por eso es que nos odia. Y los cristianos deberíamos de ser más determinados, hermanos, y no ceder tanto a lo que el mundo quiere que yo ceda. Por eso el evangelio de Cristo no es popular. Por eso las iglesias donde hay evangelio de la prosperidad, esas iglesias están llenas. Pero ¿saben por qué? Porque lo que se predica ahí no es evangelio. Lo que se predica ahí, hermano, es mentira. Y ellos no irán al cielo. Al final de sus días terminarán en el infierno y se preguntarán, ¿por qué estoy aquí? Es porque solo el evangelio de Cristo salva. No otro evangelio, como dijo Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado, dijo Pablo, de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que los llamó por su gracia y excelencia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio. Dice Pablo, no que hay, porque no hay otro evangelio. Solo hay un evangelio y ese es Cristo. Y usted entra por Cristo, que es la puerta, o como le he dicho otras veces, aquí no hay negocio, amado. O usted entra y camina por el camino angosto, o aquí no hay negocio. Así es que debemos los cristianos en este tiempo, de verdad, luchar. Yo estoy a favor, oiga esto, yo estoy a favor que los cristianos en Nigeria pelearan y lucharan, porque eso es lo que un hombre tiene que hacer. Esto se ha perdido, la hombría es vista, ahora los hombres quieren vestir como niñas. Y usted podrá decir, oh pastor, veniste cerrado ahora, no me importa lo que usted diga de eso, pero los hombres son hombres y deben de vestir como hombres. Porque ¿sabe lo que hacemos? Después el niño anda caminando, estaba viendo la foto de un muchacho que con todo y tener barba, ahí todo apiñado. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos hombres? ¿A dónde? ¿Qué van a seguir nuestros hijos? Miren mi hijo viéndome a mí caminando como apretadito ahí, como que soy niña. ¿Qué va a hacer él? Te va a terminar como muñeca. Tiene que ser hombre y tratarse como hombre, y los hombres deben de pensar como hombres y no estar pensando toda la vida en estar bien. Piensan como que solo piensan en ellos. Usted no es encargado solo de usted, usted es encargado de una familia y de una nación. Nosotros fuimos puestos para eso y es aberrante, es una cosa horrible
que en Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo, aunque yo ya sé que es por el pecado y la riqueza, esto siempre ha hecho a los hombres olvidarse a Dios, pero la estupidez no debe ser para todos. Está ahí, pero no deberíamos de abrazarla como tal. Deberíamos de pensar con la cabeza y no solo con mis intereses. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cualquiera que te ofrece estar como niña, que no te cueste nada, que todo sea fácil, eso me gusta. Pero no es así, amados. Nosotros deberíamos de luchar y pelear de verdad. Y uno pelea cuando es cristiano de verdad. Uno pelea y lucha contra toda esta obra demoníaca cuando se para y le dice a la gente sus verdades. Nunca ha sido tan importante que nosotros prediquemos, que nosotros cambiemos. Pero es tan difícil en esta sociedad donde la gente de verdad es tan egoísta, de verdad una sociedad tan egoísta que nunca puede pensar en hacer por los demás, nunca puede en luchar, en defender, en trabajar, en tratar de cambiar las cosas. Así no se puede, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y llamados a amar a aquellos que sufren, a luchar por la verdad, no dejarnos engañar por toda esta mentira que se dice en el mundo. Eso, usted no puede creer cualquier cosa, pero ¿sabe por qué la va a creer? La va a creer porque usted nunca va a Dios. El Espíritu Santo, uno de sus dones es discernimiento. Yo voy a saber cuando alguien en la televisión está diciendo mentira. La mentira es un gran negocio. Hitler dijo acerca de la mentira, una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad para todo aquel que le escuche. Y eso es lo que hacen desde la tele. Le dicen un montón de mentiras a usted y usted eso se cree porque como eso oye y como no hay Espíritu Santo para yo discernir, lo que esa gente está diciendo es mentira. No funciona así la vida. No es eso lo que la Biblia dice. Pero la gente cree que va a salir ganando, pero no van a salir ganando. Ellos van a sufrir una condenación grave, hermano. El infierno no es juguete. En el infierno, el más valiente y al que más le vale todo, ese ahí tendrá que rendir cuentas eternamente. Pagará el dolor, pagará con sufrimiento por causar tanto dolor. Hermano, esa gente cree que van a salir librados. Creen que pueden hacer su voluntad. No es cierto. Todo está bajo el poderío de Dios. Todo está bajo la soberana voluntad de Dios, todo. Y Dios les permite hacer lo que ellos quieran. Pero no es que eso va a quedar así, hermano. Ellos van a pagar por eso. Amén. Ellos van a pagar por eso. ¿Usted cree que la gente hoy en día oyó esa noticia de esa muchacha que fue a limpiar una casa y que ni siquiera abrió el hombre la puerta, solo sacó la pistola y ¡pum! Muchacha de Guatemala y la mata? Solo porque se equivocó de casa. Este hombre, por lo visto, no sabe lo que le toca. Pero debería de arrepentirse de eso. Porque eso que hizo le va a arder en el infierno eternamente. Y el infierno no es juguete. No crea usted. Aquí también. Pero aquí no me preocupa. Eso todavía va a estar de vacaciones en la cárcel. Así como son las cárceles aquí. El infierno, hermano. Son una cosa que deberíamos de tener terror nosotros. Deberíamos de humillarnos ante un Dios que va a castigar el pecado. Usted debe de saberlo. Por eso el Señor castigó a Cristo en la cruz, para salvarnos a nosotros. Por eso lo castigó allí. A su propio Hijo le dejó ir todo el enojo, para que todas las naciones del mundo se arrepientan. Castigué a mi propio Hijo y cualquiera que crea en Él, yo lo salvo. Pero el que no crea en Él, se la va a ver conmigo el día del juicio. Y ahí van a clamar, ahí van a querer ser misioneros, pastores de los más pobres. Ahí van a querer haber estado desnudos toda su vida, pero no haber vuelta atrás. Ese día del juicio llegará y llegará muy pronto, hermano. Y cada hombre en este mundo y mujer y niño que entiende debería salir corriendo a Cristo, porque se está volviendo tarde. Se está volviendo muy tarde. Y no deberíamos de jugar a esto. Deberíamos más bien considerar seriamente en hablar, como ya he dicho antes, con nuestras familias y decir, oigan, volvámonos al Señor, porque se está haciendo tarde de verdad. Alguien me recordaba yo les he hablado a ustedes sobre esta profecía que dio David Wilkerson en su libro La Visión.
Y una de sus últimas profecías en el libro La Visión, por si lo quiere leer, habla acerca de lo que va a pasar en Nueva York. Y es impresionante, de verdad, cómo pega esto que está pasando con lo que este hombre dijo. Mire que David Wilkerson, todo lo que ha dicho, todito ha pasado. Así es que, hermanos, de verdad, necesitamos atender al Evangelio. Necesitamos de verdad todos atender al Evangelio. Se está volviendo tarde. Nosotros todos dormidos pensando en pajaritos. Y no está bien eso, no está bien de verdad. Deberíamos de enfocarnos en el Evangelio y asegurarnos que nuestras familias están seguros en el Evangelio. Y así que pase lo que quiera pasar. El Señor está a cargo de todo, pero con nuestra gente en el Evangelio. Amén. Mire, Pablo les decía, él ha hablado acerca de cómo él los ama a todos allá, aunque no los conoce, de este gran amor que tiene por ellos. Y les dice que él quiere ir a verlos. Pero en el verso 16, él ha resumido el Evangelio y les dice lo que tiene para ellos. Pero él empieza diciendo esto, hermanos romanos, en el verso 16, yo no me avergüenzo del Evangelio, si estoy parafraseando, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y esta frase es tan importante porque hoy en día la mayor parte de gente se avergüenza del Evangelio, pero usted y yo debemos de saber que avergonzarse de Cristo, avergonzarse de Dios, es algo que se puede pagar bien caro. Es delicado avergonzarse del Señor. Hoy en día las personas queremos ser una cosa en la casa, una cosa en la iglesia, otra cosa en el trabajo. Pero eso no funciona así, ¿verdad? Que a Dios no podemos engañarlo. No podemos engañar a Dios. Así es que es sumamente importante que usted determine de qué lado está. En el mundo en el que vivimos, es sumamente importante determinar de qué lado yo estoy. Así yo sufra, así a mí me vaya difícil. Yo admiro a nuestros hermanos allá, de verdad, esas grandes matanzas que han hecho, y ellos siguen parados en su fe. De verdad que mis respetos para los hermanos, de verdad que sufren tanto y todavía permanecen. Ahora, creo de verdad que es porque entienden el Evangelio y saben que si ellos llegan a morir, se van con Cristo inmediatamente al otro lado. Sus ojos se abrirán y tendrán al Señor Dios Todopoderoso de su lado y nunca más volverán a sufrir y estarán seguros eternamente. Pero sus asesinos, si no se arrepienten y mueren sin Cristo, verán lo más espantoso que nunca han visto, lo verán y sufrirán eternamente sin vuelta atrás, amado. Así es que al yo tener entendimiento, y Pablo lo tenía, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio y espero que en esta iglesia, nosotros aquí que profesamos y nos confesamos cristianos todos, nadie nos avergoncemos del Evangelio. Todo lo contrario, estemos preparándonos para pensar en predicar, para pensar quizás no te vas a parar y vas a agarrar un micrófono, porque pues hay gente que quizás definitivamente, quizás nunca lo va a hacer así, pero puedes hacerlo personalmente, como platicar con cualquier amigo, contarle lo que Dios ha hecho contigo. Amén. De verdad, si de otra manera no lo vas a hacer. Pero de perdida, escribirle a otro un mensaje, de perdida, compartirle a otro, diciéndole, no me avergüenzo del Evangelio. Es que esto es todo lo del hombre, hermano. Esto es todo lo que nosotros deberíamos de buscar. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, como ya les he dicho, y lo repito porque nos hace bien, es la obra redentora que Cristo hizo. Cuando Adán y Eva, nuestros padres, fueron creados en el jardín, se les dio un solo mandamiento: no coman de ese árbol. No coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él, ciertamente van a morir. Ellos desobedecieron, ¿sí? Desobedecieron y comieron del árbol, y entonces la muerte entró a los seres humanos, ¿sí? Entonces el dolor vino, la enfermedad, esto que la gente muere y muere y muere, millones muriendo todos los años, 54 a 60 millones de personas muriendo todos los años, y las naciones enteras yendo a la más vil desgracia a causa de que nunca queremos a Dios. Toda la vida queremos hacer nuestra voluntad. Y este evangelio tan glorioso involucra el que ya les he dicho, que estábamos perdidos,
Pero Cristo se hizo hombre. El Dios Todopoderoso nació de una virgen, ¿sí? Nació allá en Belén, creció. Cuando llegó a sus 30 años, se fue al desierto, recuerdan. Fue bautizado el Señor, empezó a sanar a la gente, empezó a levantar muertos, empezó a darle de comer de manera milagrosa, hizo tantos milagros. Los ciegos vieron, los que nunca habían visto, vieron, dando testimonio él de que él era Dios Todopoderoso, pues nadie puede hacer estas cosas. El Evangelio involucra que él murió en una cruz para que usted y yo no tuviéramos que morir en una cruz. El Evangelio involucra que él fue sepultado para mostrarnos, no porque le quitaran la vida. La Biblia dice que él entregó su vida porque él no podía morir. Él no estaba sujeto como nosotros a la muerte. Usted y yo tarde que temprano vamos a morir. Pero él no podía porque él es Dios y él nunca había pecado. Pero él entregó su vida por usted y por mí. Y por eso es que nosotros debemos de apreciar este evangelio que el mundo está despreciando. El mundo y muchas iglesias llamadas cristianas están despreciando por la riqueza. Porque todo el mundo está prefiriendo su estatus, ¿sí? Cómo lo mira la familia, cómo te mira. Todo el mundo prefiere eso a Cristo. Pero se quedarán solo con esto por un momento, pero al final de la historia habrán perdido la riqueza y a Cristo, todo habrán perdido, pero el que se quede con Cristo, se quedará con todo. Así es que es importante, y el Señor ahí, les digo, fue sepultado y dijo, voy a levantarme de entre los muertos. ¿Quién puede decir eso, hermanos? Por favor, ¿quién puede decir eso? Nadie. Y al tercer día él se levantó de entre los muertos. Tenemos en la Biblia la evidencia y tenemos históricamente la evidencia de que él se apareció por 40 días a muchos. Pablo en una ocasión dijo en Corintios, de los cuales algunos están vivos, vayan y pregúntenles. Y se apareció y dio este mandamiento de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones del mundo. Y por eso el evangelio necesita ser predicado. Si un día yo no estoy aquí, yo espero que ustedes, hombres, decidan pararse y decir, hermanos, permítame predicar el evangelio. Permítame hablar de Cristo. Permítame hablar de lo importante que es arrepentirnos. De lo importante que es volver a Cristo. De lo importante que es esforzarnos por Él. Porque no hay de otra. A veces estamos tristes, deprimidos, enfermos, pobres o quizás ricos y feliz. Igual de todas maneras tú necesitas a Cristo. Como sea que esté rico, pobre, sano o enfermo, tú necesitas a Cristo. Porque sin Cristo estás perdido eternamente. Y tendrás que enfrentar no la gracia, sino el juicio divino si no te vuelves al Señor. Así es que el Señor se levanta de entre los muertos y no solo se levanta, da mandamientos de ir y predicar el evangelio. Y por eso se predica el evangelio. Y por eso se predica el evangelio. Pero no solo eso, Él subió a los cielos y prometió volver. Y Él va a volver por su iglesia, amados. Él va a volver por sus hijos. Amén. Él va a volver por los suyos. Así es que es sumamente importante que usted esté arraigado en esto. No se quede. No se deje. Esto será duro. Es muy duro. Muy duro, de verdad. Y pondrá esto ponerse más duro. Pero yo espero querer a Cristo por sobre todas las cosas. Querer a Cristo por sobre mi familia. No importa que mi familia me diga, pero nosotros no te vamos a querer a ti. Pues no me importa, no me quieran, pero yo quiero a Cristo. ¿Sí? Sorry. Los amo, pero si no quieren a Cristo ellos, yo sí quiero a Cristo. Si mis amigos no quieren a Cristo, yo sí quiero a Cristo. Si ustedes que están aquí no quieren a Cristo, pues su problema, pero yo quiero a Cristo. Porque esto es todo del hombre, hermano. Esto es todo. Esto es todo. Eso es el evangelio. El evangelio es que Cristo ya pagó tu culpa y la mía. Y solo tienes que poner tu fe en Él. Pedirle perdón y decirle, Señor, yo quiero vivir para usted. Por favor, ayúdeme. Y tú tienes que saber que no va a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ayer yo me repetí eso en mi cabeza.
El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, que caminaba orando y pensando, es cierto, así es esto, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tarde que temprano, hermano, tarde que temprano, las cosas difíciles que pasan, solo las vamos a recordar como un sueño, ¿sí? Como cuando teníamos 5 años. ¿Usted recuerda cuando tenía 5 años? Yo recuerdo cuando tenía 5 años y corría ahí descalzo, en chor, lleno de tierra, y regresaba a la casa todo un terrón, le decía mi mamá, sudado, lleno de lodo y de tierra, andarme revolcando. Y hace, mire, han pasado casi 50 años de eso, y aquí estoy. Parece nada. Y no voy a vivir 50 años más, hermanos. Así es que tarde que temprano estaremos con el Señor, ¿sí? Y todo el sufrimiento, el dolor, la crisis, la depresión, todo el dolor, solo será humo. Habrá pasado y estaremos con el Señor. Así es que es importante. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de esto que el mundo necesita. Pablo le decía a los Gálatas esto. Los Gálatas, después de haber recibido el Evangelio, habían sido mal guiados por falsos maestros. Eso pasa hoy en día en nuestras iglesias. Un montón de hombres que lo único que les importa es su vientre. Lo único que quieren es estar bien ellos. A ellos no les importa la salvación de las almas. Y estas iglesias prosperan porque lo que te ofrecen es lo que el mundo quiere. Así es que claro, a ellos les gusta ese evangelio de la prosperidad porque es lo que el mundo quiere. Pero eso no te va a salvar. No importa lo que tú digas, pienses, hagas, no, en eso no vas a encontrar salvación. La única salvación la encontrarás en Cristo. Amén. Oye bien lo que digo. En Cristo. No en las iglesias. En Cristo. Porque esa es la verdad. La gente quiere cambiarla. El corazón malvado del hombre quiere cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pero por eso es tan importante entender el Evangelio y saber que mi vida solo está segura en Cristo, no en los hombres. La gente pelea por las iglesias, la gente pelea por las denominaciones, pero eso no va a salvar a nadie. El único que va a salvar es Cristo. Así es que yo de quien me tengo que agarrar es del Evangelio de Cristo. Amén. Así es que hay un verso que quiero que lean conmigo que nos va a ayudar en Primera de Corintios capítulo 1, en el verso 18. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 dice, porque la palabra de la cruz, oiga, el evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermano, muchas personas están dentro de las iglesias sin nunca entregarle su vida a Cristo porque no entienden, porque para una persona natural, humana, que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido, es una persona natural que no entiende y le parece el evangelio locura. Y por eso la gente hasta cuando nos mira ir a la iglesia dice, ¿qué tienes tú? Qué locura esa de ir a la iglesia en la mañana. Pero hermano, yo no pensaba así cuando tenía 20 años. Yo no quería ir a la iglesia, a mí no me importaba la iglesia. Claro, era un hombre natural, solo pensaba en mi pecado y en mi maldad. Y si usted dice, no, yo no soy tan malo, bueno, en lo que sea que usted pensara. Pero lo que sea que usted pensara no era el evangelio. Porque una persona natural, y por eso Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro, la gente no cristiana va a decir, es locura congregarse. La gente no cristiana va a decir, ¿qué es eso de estarle cantando a Dios? Pero se daba cuenta de lo que cantábamos. Yo le estaba poniendo atención y de verdad me maravillaba en pensar, qué bueno que hay gente que hace esto. Qué bueno que nuestros hermanos ensayan para que adoremos a Dios. Porque a la iglesia, como ya les he dicho, venimos a adorar a Dios, a exaltarlo por ese evangelio glorioso que nos permite el perdón de nuestros pecados. Hermano, un día, como ya vamos a ir, vamos a estar delante del Señor y seremos vistos inocentes, como que nunca hicimos nada, aunque somos culpables. Pero por Cristo usted entrará al cielo. Y por eso es importante el evangelio. Dice, es locura a los que pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Oyó eso? Es poder de Dios. Y esa es la palabra que
la primera palabra que aparece en este texto donde estamos, dice, porque hablando del evangelio, dice, es poder de Dios, por eso yo no me avergüenzo. Esa misma palabra que hizo la luz, que hizo el mar, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los planetas y todo lo creado, esa misma palabra que es poder de Dios, dice Pablo, dice esa misma palabra, hermanos, que resucitó al Señor, ¿sí? Que lo levantó de entre los muertos. Este poder está en el evangelio y solo Dios puede hacer esto en nuestras vidas con su poder cuando nosotros nos rendimos a Él. Por eso es que un hombre orgulloso, un hombre que diga, a mí no me importa, yo me voy al infierno, oh, Dios no va a estar rogándolo, ay, por favor, mijito, vente conmigo, no te vayas al infierno. No, amados, no será así. Usted tiene que ver lo glorioso que es el evangelio. Y si lo entiende y si se lo predican, salga corriendo. Porque difícilmente en nuestra generación y en nuestra sociedad hispana, hablo aquí en Houston y allá en nuestros países, a la gente se le permite que oiga el evangelio y ver lo glorioso que Cristo ha hecho. ¿Sabe por qué le dicen a la gente? Le dicen a la gente, oye, sí, la salvación es por fe, pero después tú te ganas la salvación portándote bien. ¿Quién se puede portar bien? ¿Quién puede hacerlo todo bien? Dígame usted. Nadie. Todos somos, o no son testigos ustedes y yo de que todos pecamos en el camino. ¿Verdad que sí? Todos, todos. Yo me veo y por más bien que me quiera portar, ahí estoy siempre portándome mal. Por más bien que quiera. Y por eso nuestra única esperanza es Cristo. El poder que hay en el evangelio, hermano, es lo único que el mundo necesita, de verdad. Es lo único que nuestras pobres vidas necesitan para estar bien aquí y para estar bien en la eternidad. Esa es la primera palabra, porque es poder de Dios. Oiga, ¿para qué? Para salvación. Hermanos, la sociedad entera cree que nosotros estamos queriendo que la gente sean religiosos más, ¿sí? Gente que va a la iglesia y que nos creemos buenos. Pero en esta iglesia usted oye constantemente que no somos buenos. Es más, la Biblia dice que lo vil escogió Dios y lo menospreciado. O sea, personas, aquí no están las mejores personas, aquí estamos las peores personas. Pero Cristo muestra su misericordia. Hemos oído aquí en las vigilias algunos testimonios y no parecen tan buenas personas ustedes. Más bien parecen muy malas personas oyendo sus testimonios, pero Cristo tuvo misericordia, ¿verdad? Y los perdonó a ustedes y a mí. Y por eso hoy estamos aquí, porque el Señor nos salvó. Pero ¿de qué nos salvó el Señor? ¿Por qué? ¿No se ha puesto usted a pensar por qué el Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas, que nadie le pudiera quitar la vida, dio su vida para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna y pagó el precio por nuestro pecado en una cruz para salvarnos del infierno, de que no tengamos que sufrir eternamente, sino que podamos estar con Él eternamente y vivir en paz? Esto es lo que el Señor hizo. Y esto es poder de Dios, dice Pablo, para salvación. El evangelio es poder, hermano. El evangelio no es cualquier cosa y no deberíamos de avergonzarnos, y en el tiempo en el que vivimos deberíamos de gritarlo, deberíamos de proclamarlo, deberíamos de decírselo a la gente todo lo que podamos. Así es que en sus días y en sus últimos días propóngase que una de las cosas que vamos a hacer nosotros es predicarle a la gente el evangelio. El día en que usted esté muriendo, reúna a su familia y dígales, por favor, permítanme hablar, y predíqueles el evangelio y dígales que usted va a pasar a mejor vida, ¿sí? Eso es pasar a mejor vida, mire, con el evangelio. Si usted no tiene el evangelio, usted va a pasar a sus peores días. Pero si usted tiene el evangelio, usted pasará a sus mejores días. Eso dígale a la familia. Así es que arrepiéntanse y crean en Cristo. Amén. Ese es el mensaje. Eso fue lo que Pablo le dijo a los más sabios de la historia ya en Atenas, a los griegos. Les digo, Dios manda que todos los hombres en todo el mundo se arrepientan, número 1. Y número 2, que pongan su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque un día habrá un juicio. Un día habrá un juicio. Y todos saben esto.
porque su alma grita, yo no quiero ir al infierno. El alma, hermano, del ser humano clama por esto, se angustia por esto, porque es demasiado dolor. Es demasiado dolor. Y hoy en día las personas es como que no, tranquilo, relax, por lo que les digo. Porque estamos al hombre, ¿cómo se dice? Haciéndolo afeminado, mejor dicho. Y un hombre afeminado no toma su rol como hombre. No va a defender a su nación. No va a luchar por su pueblo. No va a luchar ni siquiera por la iglesia. Ni siquiera por los suyos en casa. No va a luchar. Dejará que el diablo destruya a su familia. Pero no podemos hacer eso. Tenemos que ser hombres, hermano. De verdad tenemos que ser hombres. De verdad tenemos que pensar como hombres. El evangelio es poder de Dios y esta es la mejor manera que tenemos para luchar en este mundo. Y esto es para salvación a todo aquel que cree. Mire, la otra palabra es fe. Mire, lo único que usted necesita, mire lo que dice el verso. Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel, o sea, solo aquel que cree. Al judío primeramente porque a ellos fue encomendada la palabra de Dios, a ellos se les dio, a los judíos. ¿Y por qué el mundo entero odia a Israel? ¿Y por qué las noticias todas, hasta iglesias cristianas ahora engañadas, odiando a este pueblo? Yo no estoy diciendo que ellos son santos, ya le he dicho, yo sé quiénes son, más que usted. Yo sé quiénes son de Malías, pero ese no es mi problema. Ese es problema de Dios con ellos. Ese es problema de Dios con ellos, ¿sí? Yo sé quiénes son. Cuando la gente, pero son malías, yo sé que son remalías. Les digo, yo sé que estos son remalías, pero ese no es mi problema. Mi problema es orar por ellos. Mi problema es bendecirlos a ellos. Pero el mundo entero se está poniendo en esa posición para odiarlos. Y esto está haciendo que la Biblia se cumpla. Yo tengo que ver a lo que la Biblia dice, no a lo que los hombres dicen. El evangelio primero dice al judío primeramente y después al griego. En este momento el griego era todo el mundo de la época. Todo el mundo ahí estaba gobernado por Roma cuando se escribió esto y todo el mundo había adoptado la cultura greco o de Grecia. Así es que esto los volvía a todos greco-romanos. Pero era el mismo mundo al que Pablo está diciendo todo el mundo. Después de los judíos, todo el mundo gentil está diciendo el evangelio llega para aquel que pueda y tenga la capacidad de creer. Luego dice en el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios, esta es una manera de decir la gracia de Dios se revela, no hablando de la justicia del castigo, sino hablando de la justicia de la gracia de Dios revelada a los seres humanos. Por eso este verso, cuando Martín Lutero lo leyó en griego y lo leyó en latín, que era donde estaba escrito y donde él hizo la traducción al alemán, él se quedó maravillado con este texto. Y este fue el texto que le cambió la vida a este famoso reformador. Porque en el evangelio, cuando él leyó la justicia de Dios, se revela, dice, por fe. Es aplicable a cualquier persona, está diciendo que puede creer en Dios y decir, Señor, yo creo en usted, perdóneme. Si usted puede creer, amado hermano, hágalo. Corra, pida perdón y dígale, Señor, yo reconozco mis pecados, que soy malo, por favor, sálveme. Y el Señor lo va a salvar. Y el Señor lo va a salvar y le da un nuevo corazón, nuevos deseos. Usted tendrá y sentirá como esa carga de pecado, o sea, Dios se la quita a usted y usted puede vivir libre, sin culpa, como que nunca hizo nada, hermano, en verdad. Así es el evangelio, ese poder tiene el evangelio. Dice que esto se revela por fe y para fe. Mire, muchos hay diciendo sobre este texto, ¿no? Pero en realidad esta es la idea de este verso. Es que usted necesita, hermano, creer en Cristo y permanecer creyendo en Cristo. Las personas hacen una profesión de fe allá un tiempo, pero un tiempo después ya no están en la iglesia. Están haciendo cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque no permanecen en fe. Y usted necesita permanecer. Si su fe es verdadera, usted tendrá una fe, como ya le he dicho, que persevera. Una fe que en la enfermedad, en el dolor, en los problemas familiares, en la pobreza, en la riqueza, en el dolor, en la felicidad, en todo momento, usted sigue siendo cristiano.
Aunque usted no aguante, aunque usted no soporte, aunque usted sienta que el mundo se le viene encima, usted sigue siendo cristiano. Eso es. Eso. La justicia de Dios que viene a usted como consecuencia de creer es la justicia que lo declara a usted inocente, sin culpa, o lo que llamamos la justificación. Usted queda inocente delante de Dios por Cristo. Cristo pagó la deuda de su pecado y usted es hecho libre, como que nunca hizo nada. ¿Por quién? Por Cristo. Usted y yo no tenemos nada que ver ahí. Nada de eso es dado por nuestras propias obras. La gente piensa que después de que yo acepto a Cristo, yo me gano la salvación con mis buenas obras. Eso es mentira del diablo, por cierto. Es mentira y es mentira del diablo. Porque nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede autojustificarse con sus obras. El único que nos justifica se llama Cristo. Cuando usted y yo lleguemos delante de la presencia de Dios, sea que muramos o que el Señor venga por nosotros, usted estará ahí delante y usted sabrá que usted es culpable y que usted se merece el infierno. Pero no lo mandarán al infierno, no porque usted ha hecho buenas obras, sino por Cristo. Porque Cristo pagó su deuda ahí en la cruz. Por eso es tan importante que los hombres crean en Cristo y que usted que está aquí esta mañana se arraigue del evangelio, ¿sí? Y viva en fe independientemente de cuál sea su situación ahorita o cuál sea después. Pienso en esto todos los días, de verdad. Quiero luchar mis últimos días, de verdad, en el evangelio. Cuando estaba joven pensaba esto. Le decía siempre a los muchachos en el equipo que dirigía, les decía, yo quiero llegar a viejito saltando con ustedes. Y de verdad lo decía así, que yo quería llegar a viejito haciendo cantos, dramas, predicándole a la gente, diciéndole, porque me gustaba la vida que teníamos, anunciándole el evangelio a las personas. Y de verdad que todavía lo anhelo, todavía si pudiera, me gustaría hacerlo, porque quisiera estar siempre. ¿Sabe por qué nosotros no le damos sentido al evangelio? Porque no hacemos nada por el evangelio. Ese fue el problema. O sea, usted no va a amar algo que no hace, algo que no toca, algo en lo que usted no invierte. Pero si nosotros invirtiéramos en el evangelio y nos preparáramos en el evangelio y diéramos el evangelio a la gente, nosotros amáramos esto y estaríamos disfrutando de la vida cristiana, pero no la disfrutamos por esto. Así es que Pablo les dice esto, por fe y para fe, como está escrito, dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, un hombre, un pastor bien famoso, dice que fue a una convención de jóvenes a predicar. Y cuando él terminó de predicar, le dijo la esposa del pastor, le dijo, oye, le dice, no me gustó el mensaje, le dice. ¿Por qué? Le dice él. Le dice, porque tu mensaje acusaba a estos jóvenes y jovencitas, les dice, acerca de que eran pecadores. Y él dice que les dijo, oh, bueno, me alegro, porque eso fue lo que me propuse. Eso fue lo que me propuse, que todos entendamos, hermanos, que somos pecadores, todos por iguales. Unos de una manera, otros de otra. Sí, porque hay algunos que nos gusta una cosa y otros otra. Pero esta es la verdad, todos los humanos somos pecadores. Entonces necesitamos correr a Cristo. El evangelio de la prosperidad ha hecho que las personas dentro de nuestras iglesias sigamos una y otra vez pensando solo en nosotros, solo en nosotros, solo en nosotros. Y nunca estamos pensando que un día todo lo que tú más amas será traído a cuentas delante de Dios. Será traído a cuentas delante de Dios. Y usted se ha preguntado, ¿qué de verdad ha hecho usted con sus finanzas? Con lo que Dios a usted le ha permitido. ¿Qué ha hecho usted de verdad con lo que Dios le ha dado? ¿Ha sido esto usado para que otros conozcan el evangelio o simplemente para pasármela bien yo? Porque si esto es mi punto una y otra vez, quizás yo esté metido en un gran problema. Yo no estoy viviendo para Cristo, yo estoy viviendo para mí. Y eso se llama idolatría. Y es grave, hermanos. Y un día los hombres clamarán
clamarán angustiados. Yo quisiera que ese día nosotros no estemos ahí, estemos delante de Cristo, sabiendo que tomamos las mejores decisiones en este momento de la historia. Mire, quiero leerle un par de textos solo porque quiero recordárselo de verdad. Me parece que en Zacarías capítulo 14 hay un texto que siempre pienso en esto cuando hablo del Evangelio, porque yo creo que el momento en el que vivimos de verdad es crucial de verdad. Mire, ¿tiene Zacarías capítulo 14? Verso 1, dice así: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de Jerusalén, allá de la nación de Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Oiga, Dios mismo. Porque Él está a cargo de todo. Dice, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Los expertos piensan que el holocausto fue una cosa horrible. A mí me asombra que a veces hablo con personas adultas de mi edad, de 50 años, y no saben nada sobre el holocausto. Cuando yo vine a Houston, le enseñé a los jóvenes del holocausto porque nadie sabía nada. Eso es grave, hermano. Es pero grave que no sepa. Mi papá a los 8 años me sentó y me explicó y me puso a ver la película existente. En ese día era la de Sylvester Stallone con Pelé. Hicieron una película, tal vez la han visto, y si no, véanla, del holocausto. Es una película viejita, ¿no? No tiene los efectos que hoy en día tienen las películas, pero una muy buena película. Así fue la primera vez que yo tuve contacto con el holocausto y me impresionó. De ahí para allá me quedé aprendiendo, pero cuando empezaron a matar a los judíos, ayer estaba, por cierto, viendo algo de esto porque pensaba en esto, ¿no? Lo que hacían era que los encerraban en carros o en casas. Digamos que lo encerraban, sellaban una casa, metían al montón todos los que cupieran, y entonces venía encendían el carro y conectaban el mofle, ¿verdad? Y así ellos pues morían todos. Y así en camiones y esto, así mataban a la gente, hasta que después pues hicieron ya los hornos estos para matarlos a los judíos. La gente cree que esto fue espantoso y yo también lo creo. Solo allí 6 millones de judíos fueron quemados. O al menos pues no todos quemados, pero asesinados, ¿no? Todos. 6 millones. ¿En qué cabeza puede caber eso? Hacerle eso a otro ser humano. Bueno, es porque el diablo odia a esta nación y la quiere exterminar, igual que a los cristianos. Así que usted, por eso le digo, decida de qué lado va a estar, hermano, porque esto se está partiendo y se lo garantizo que muy pronto veremos cosas que nunca hemos visto. Y ese es el problema, que hemos creado una generación de cobardes que nunca piensan en los demás, y entonces el mundo es tan egoísta que solo querrá pensar en ellos. Pero esto será grave, hermanos. Debemos de saber de qué lado estamos. En ese tiempo esta gente pensaba, no creo que esto es posible, pero mataron a toda esta gente. O sea, las historias usted de verdad las puede leer, las puede ver, y es una cosa, bueno, la gente piensa que este tiempo que estamos leyendo los expertos será, ya leyó usted, será peor en Israel. Usted mira lo que hicieron hace 2 años, el 7 de octubre ahí, en una de las villas de Israel, entraron y mataban a los niños chiquititos. ¿Qué te ha hecho un niño? Y los mataban, a los ancianos, a gente enferma. O sea, ¿por qué? Porque esto es el mero diablo en la mente y en el corazón de hombres perversos que se han dejado mentir por el diablo. Porque todos los seres humanos sabemos que matar es malo. ¿Sí o no? A no ser que sea en legítima defensa. Eso también lo debe de saber usted. Porque hombres hoy en día no saben que defender a la familia en legítima defensa, eso es correcto. Tenemos permiso de Dios para eso, para defender a la familia en legítima defensa. Yo no voy a andar matando gente solo porque quiero, pero si voy a sacar del camino a alguien por salvar al inocente, eso es justicia. Y eso es importante también porque le digo, los hombres hoy en día no entienden y es sumamente importante tener luz sobre el tema. Sigue diciendo el verso, ya termino. 3. Después, cuando esté esa crisis ahí en Israel, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Mire que todas las naciones poniéndose a favor. Hace poquito en Europa estaban criticando a Bukele porque
Bukele le dijo acerca de eso, dijo, lo mejor que le pudiera pasar al pueblo palestino, dijo, es que jamás desaparezca. Lo que está diciendo es que los maten a todos, en otras palabras. Y eso es lo correcto. Y entonces él dice, ellos están hablando. Y aquí dice el verso, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Cuando yo oí eso dije, qué bueno. Porque el Salvador hace años atrás se unió a todas las naciones del mundo para estar en contra de Israel. Y eso era una maldición para el pueblo salvadoreño. Eso no lo deben de hacer las naciones, pero hacia ahí va el mundo. Así es que dice que saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Sabe por qué la gente piensa que tiene opciones? Porque la gente está pensando que Cristo va a regresar como vino, inocente, tranquilo, que lo agarraron, que lo golpearon, que lo clavaron y que él no hizo nada. No, amado, él vino como cordero, pero regresará como león. Y cuando venga, matará a sus enemigos. Y no tendrá misericordia de ellos. Y por eso es que hoy que Él es un abogado, hoy que Él nos llama, si el Señor toca a la puerta, ¿sí? Respondan bien. Digan, Señor, aquí estoy, perdóneme, yo quiero arreglar cuentas con usted. Dice que como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Le digo, el evangelio involucra que Él va a regresar. Usted tiene que recordar esto, Él va a regresar. Que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis en el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Para este tiempo, usted y yo vendremos con el Señor, y será, hermano, una de las cosas más gloriosas. Aunque hoy en día la gente esté pensando ignorantemente, con sus corazones llenos de maldad, usted y yo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Dice Pablo, el autor y consumador de nuestra fe. Allí tienen que estar nuestros ojos, en el Señor. En el mundo en el que vivimos, le digo, cada día más malo, más malo, más malo. Cada día más mentira y mentira y mentira. Y nadie puede sacar a luz porque estamos inundados de verdad de mentira. Usted ponga sus ojos en Cristo. Amén. Termino solo leyéndole esto. Yo sé que ya me tardé, permítame, ahorita termino. Solo que quiero leer esto de verdad. No solo quiero recordárselo a usted, quiero recordárselo al diablo también. Que el Señor va a regresar. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto. Juan está teniendo una visión. Esto es lo mismo que estábamos leyendo en Zacarías. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, oiga, nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, que nuestra visión del Señor sea la más grande que usted y yo podamos. Amén. La más grande. Y así pase lo que pase, llore como usted llore, usted tenga claro que la salvación no depende de usted, no depende de mí, no depende de nuestras obras, hermano, depende de Cristo. Y ahí usted y yo estamos seguros. Es todo lo que necesitamos en este mundo, hermano. Le digo, esto está de cabeza, pero necesitamos a Cristo y necesitamos que nuestra familia, hermano, que la iglesia, solo asegurarse en esto, solo asegúrese, explíquele, responda sus preguntas. Un día yo estaba con Isaac allá en el parque el viernes, estábamos ahí en un juego y él empezó a preguntarme unas cosas y yo pude contestarle porque teníamos todo el tiempo del mundo y le contesté como le hubiera contestado a un adulto yo. Y entonces él me dijo, esto es grande de verdad.
Y yo le digo, sí, hijo, y esto es todo lo que necesitas en la vida. Esto es todo lo que... Si tú quieres estar conmigo todo el tiempo, le digo yo, esto es lo que necesitas, a Cristo. Ustedes aman a sus padres, a Cristo necesitan. Ustedes aman a sus abuelos, a Cristo necesitan. Para estar con ellos por toda la eternidad. Este es el hermano. Ayer mi papá hubiera cumplido no sé cuántos años ya de vida, ¿verdad? Si la tuviera, pero pues ya está con el Señor. Pero aunque me dolió y lo pensé ayer, y wow, dije, mi papá, dije, pero lo voy a ver. Allá está joven, ya no está viejito, está joven, con Cristo. Estoy seguro de eso. Hubo un buen testimonio cuando mi papá murió. Y está con el Señor por siempre, hermanos. ¿Qué quiere mi papá venir aquí ya? Lo único que está esperando es que yo vaya para allá. Así es que eso hagamos, hermanos. Asegurémonos que nuestras familias están en Cristo. Nadie está esperando perfección de nadie, hermanos. Porque eso jamás. Pero sí estamos esperando creer en Cristo. Amén. El Señor nos ayude.